Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Roberto Herrera. Muchas gracias por la invitación del Ministerio a esta importante conferencia. Bueno, el tema que nos concierne hoy es aspectos de propiedad intelectual para creadores del sector digital. Tuve la oportunidad de escuchar algo de lo que se dijo en el anterior panel y creo que ya, digamos, hay gente que tiene las bases de propiedad intelectual. Sí me gustaría hacer una pequeña aclaración respecto a cuando decimos el término propiedad intelectual. En España es diferente a como se entiende en Colombia. Cuando decimos propiedad intelectual en Colombia se entiende como un género, donde cubre igualmente la propiedad industrial y el derecho de autor, ¿sí? Acá en España cuando Pablo decía propiedad intelectual, se refería al derecho de autor, ¿sí? Entonces ese es un tema que quería aclarar para evitar un poco de pronto la confusión en el público. Bueno, quisiera empezar mi presentación con la relevancia de este tema de por qué es importante la propiedad intelectual en la industria digital y para ustedes como creadores. Bien, entonces el primer punto es, ustedes habrán oído de la palabra economía creativa, economía naranja, y precisamente la forma de impulsar, una de las principales formas para impulsar esa economía creativa, esa economía naranja, es precisamente mediante la propiedad intelectual, ¿sí? Cuando ustedes hablan de derecho de autor, se dice que el derecho de autor es el salario del creador, y eso es muy cierto, ¿sí? Y la idea en esta presentación es obviamente darles a ustedes unas bases sobre cómo pueden proteger esa propiedad intelectual, ¿sí? Entonces de ahí la importancia. La segunda parte que quiere de la relevancia del tema es que en Colombia muchas veces, bueno, en todos los países del mundo el tema de propiedad intelectual no es pacífico. Obviamente hay ataques de todo tipo de sectores, a veces con justificación, a veces personalmente no creo que haya justificación de algunos ataques, porque dicen que la propiedad intelectual, antes de incentivar la creación y de proteger verdaderamente a los creadores, está haciendo lo contrario, ¿sí? Y uno de los argumentos también que se presenta en esta discusión es que a veces la tecnología va mucho más adelante que el derecho, ¿sí? Eso es muy cierto. Para el legislador nunca es posible ir al mismo tiempo a la tecnología, pero en algunas situaciones uno sí puede hacer regulación en Colombia y en todos los países para que la ley vaya en camino con el derecho. Por ejemplo, en el caso del derecho de reproducción, ¿sí? Este es un derecho patrimonial de autor mediante el cual ustedes como autores pueden impedir la reproducción de sus obras, ¿sí? ¿Y qué pasa en ese derecho patrimonial de reproducción? Cuando no había empezado Internet o estaba incipiente la regulación, decíamos que el derecho patrimonial de reproducción era para determinadas situaciones de reproducción, para determinada tecnología, ¿sí? Entonces después salió, por ejemplo, el DVD, métodos para reproducir contenido que no estaban consagrados anteriormente. ¿Y qué fue lo que hizo el legislador para proteger a los autores en este caso? Dijo que el derecho de reproducción se entendía por cualquier medio conocido o por conocerse, ¿sí? Es decir, que si llega a haber una tecnología que no conocemos, mediante el cual se reproduce un contenido, yo puedo llegar y decir efectivamente que aplicar este derecho de reproducción, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo el derecho puede llegar a adaptarse a la tecnología, ¿sí? Pero claramente a veces es muy difícil hoy en día ese tema de controlar la reproducción. Y la última, que es tal vez mi mensaje más importante y lo que les quisiera transmitir hoy a ustedes, es el tema de la formalidad, ¿sí? La industria creativa colombiana y la mayoría de la realidad latinoamericana es que estamos en una informalidad respecto a la propiedad intelectual. Muchas veces es por falta de recursos, de medios, y otras veces es por desconocimiento, ¿sí? Por desconocimiento de que este es un tema importante para vivir de sus creaciones, ¿sí? Entonces esto es una invitación a que pasemos a la formalidad. ¿Y cómo pasamos a esa formalidad? Mediante el registro de sus derechos de propiedad intelectual, mediante elaboración de sus actos y contratos relacionados con propiedad intelectual, porque la realidad muchas veces es que todo esto queda verbal, ¿sí? Y el día de mañana
Ahora cuando alcanzaba a escuchar alguna pregunta del otro panel que decían sobre el tema de las ideas, y claramente las ideas pues no se protegen, lo que se protege es la fijación de la expresión. Si yo estoy grabando pues esta conferencia, esto está grabado y es mi fijación, ¿sí? Pero obviamente pues una idea que yo tengo en mi cabeza sobre algo, yo no puedo llegar y alegar derechos de autor sobre esto, ¿sí? Entonces es una invitación a este tema de la formalidad, de formalizar el tema de la industria creativa en la propiedad intelectual. Bueno, ¿y cómo llegar a eso? Había fijado estos objetivos, que son los que es la estructura ya de la presentación, y que es básicamente esta capacitación en propiedad intelectual, es como una capacitación rápida, teniendo en cuenta pues que los asistentes son creadores digitales, y pues voy a enfocar mi presentación en la industria digital, ¿sí? Entonces, el primero hay diferentes pues obras o productos que ustedes pueden crear en la industria digital. Obviamente puede ser música, puede ser cine, puede ser videojuegos, puede ser software, hay muchísimas obras, ¿sí? Acá solamente les nombro uno, pero sí hay unos principios básicos mediante los cuales yo voy a poder proteger esas obras, ¿sí? Y estos elementos mediante los cuales yo voy a poder proteger esos productos que ustedes tienen son 4. Entonces el primero con el que vamos a empezar, y tal vez el más relevante, y del cual hablaban en el panel pasado, son los derechos de autor, ¿sí? El segundo derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Como les digo, la propiedad intelectual es un género y la especie se divide entre propiedad industrial y derechos de autor. Y en la propiedad industrial encontramos diferentes tipos de derechos, como las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las indicaciones de origen. Hay diferentes tipos de derechos de propiedad industrial. Y por último voy a hacer una breve mención a algunos derechos que no son los derechos tradicionales de propiedad intelectual, como son los derechos de imagen y los secretos empresariales, ¿sí? Pero que también son intangibles, que hoy en día en el sector digital ustedes tienen que tener muy presentes. ¿Bien? Bueno. Entonces empecemos con el derecho de autor. Acá la primera parte que quería explicarles, creo que ya la transmitieron en la conferencia pasada, y es que en el derecho de autor lo que se protege es la fijación de esa expresión que ustedes tienen como autores, pero eso tiene que quedar fijado, ¿sí? No puede ser algo que yo tenga en mi cabeza. Un segundo principio, y pues esto pasa en muchísimas obras, en la obra musical, en la obra literaria, en el software, lo que yo tengo es ya mi creación fijada en un soporte. Sin eso pues yo no tengo nada. Y claramente pues por eso decimos que las ideas no se protegen. Eventualmente, digamos, esa pregunta que hacían no es fácil, porque hay un principio que dice las ideas no se protegen, ¿sí? Y si uno oye esto, en principio diría, uno solamente puede proteger algo por derecho de autor cuando lo copian literalmente. Si hay algo similar, pues es muy difícil yo alegar un derecho de autor, ¿sí? Eso no es del todo cierto que diga que solamente es literal, ¿sí? Un juez eventualmente, cuando analice las dos obras, la obra del titular y la obra que está infringiendo, el juez perfectamente puede decir si hay ciertas similitudes, y eso ha pasado en música, en cine, ¿sí? Donde obviamente pues el infractor no se copia literalmente, pero sí hay algunos elementos fijados en un soporte que el infractor reproduce, y puede llegar a haber un plagio, lo que llamamos el plagio, ¿sí? Bueno, otro principio que también mencionaban es la originalidad. En el derecho de autor este principio es muy importante, y la gente se confunde mucho cuando ve original. El término original no se refiere a que su obra de los grandes principios del derecho de autor. Este otro que sí es muy importante se llama la extraterritorialidad. Estas son palabras de abogado, pero yo trato un poco de, pues obviamente, ponérselos en un lenguaje más sencillo. La extraterritorial quiere decir que la protección del derecho de autor no solamente se protege en el territorio, en este caso Colombia, sino que desde el mero hecho de la creación, mi obra está protegida para todos los países miembros del Convenio de Berna, ¿sí? El Convenio de Berna es el convenio más importante internacional sobre derechos de autor,
Y para los países miembros de ese convenio de Berna, desde el mismo nacimiento de la obra, desde la misma creación de la obra, está protegida para todos los miembros del convenio de Berna, ¿sí? ¿Eso qué implicaciones tiene? Si, por ejemplo, ustedes desarrollan un programa de computador, ese programa de computador está protegido no solamente pues, en Colombia, sino para todos los países miembros, y ustedes no tienen que ir a cada país a registrar su programa de computador, ¿sí? Eso es muy importante porque a diferencia de las marcas o de la propiedad industrial, yo tengo que registrar en una marca en otro país, en cada país, para yo obtener el derecho, ¿sí? Por el hecho de yo registrar, por ejemplo, una marca en Colombia no quiere decir, si yo registro la marca de mi videojuego en Colombia no quiere decir que ya está registrada en Estados Unidos, yo tengo que ir a Estados Unidos a registrarla. En derecho de autor es diferente, desde que ustedes crean ese videojuego, tienen la protección en virtud de ese convenio de Berna, ¿sí? Sin embargo, existe un registro que se puede hacer en muchos países, el registro de derecho de autor, acá en Colombia es manejado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y ahorita más adelante vamos a ver cómo se hace ese registro, ¿sí? Pero en ese registro, ¿para qué sirve? En palabras de abogados se dice que ese registro es declarativo de derechos, ¿sí? Es decir, el registro me da una prueba para que el día de mañana, por ejemplo, si un infractor pues me está infringiendo mi obra, yo pueda llegar con el registro y probar pues, mi autoría, ¿sí? o mi titularidad sobre ese programa, pero ese registro en ningún momento me da la existencia de derecho. Como les digo, desde el mismo momento que ustedes crean, se protege esa obra. Y es muy importante, es recomendable este registro, como les digo, no es algo así que uno diga eso no sirve para nada, en efecto sí sirve y ayuda a muchos creadores a proteger sus obras, no solamente en el caso de la infracción, sino que si por ejemplo ustedes van a negociar un contenido con una empresa, si ustedes les llegan con su certificado de derecho de autor, pues les ayuda muchísimo en la práctica, ¿sí? Igualmente el registro está adaptado pues a la era digital, se puede hacer en línea, ya la tasa de registro en línea es muchísimo más alta de lo que se puede hacer en el registro en físico, entonces también eso pues es una herramienta muy, muy útil para ustedes. Finalmente, en cuanto a la teoría que les estoy planteando acá de los conceptos básicos de derecho de autor, hay que distinguir entre autoría y titularidad, ¿sí? Esos son dos conceptos muy importantes porque el autor en Colombia solamente puede ser la persona de carne y hueso, ¿sí? Es decir, bueno, los humanos son los autores, las personas jurídicas, las empresas no pueden ser autores, ¿sí? Y por eso existen unas prerrogativas morales, ¿sí? Existen unos derechos que se llaman derechos de autor de carácter moral, que es por ejemplo el derecho moral de paternidad, que quiere decir que ustedes el día de mañana que alguien no les esté dando los créditos, ustedes pueden llegar a decirle, oye, usted está violando mi derecho moral de paternidad porque no me está otorgando los créditos, ¿sí? Eso tiene un componente pues, moral, personal, o por ejemplo un derecho moral de integridad. Si ustedes tienen una obra cualquiera musical, un software, un videojuego, y alguien llega y cambia esos elementos y lo publica, ahí está violando ese derecho moral de integridad, pero como les digo, eso tiene un carácter personal y eso es un derecho que es innato al autor. Ustedes en ningún momento pueden llegar y decirle a alguien, oiga, le voy a ceder mi derecho moral de paternidad, ¿sí? Gabriel García Márquez, por ejemplo, no puede llegar y decir, yo le digo que le cedo el nombre y diga que 100 años de soledad es de usted, ¿sí? Eso es un pacto totalmente imposible. Entonces, eso es lo que es autoría y derechos morales. Pero hay otro concepto, que es la titularidad, que ya se refiere a los derechos patrimoniales. Esos son los derechos económicos que tiene el autor sobre su obra, y esos derechos yo sí efectivamente los puedo ceder o licenciar. Entonces, en ese tipo de derechos, lo que sucede es que el autor en algunas veces pues los conserva. Si yo, por ejemplo, soy un desarrollador y no se los he cedido a una empresa, yo tengo soy autor y titular, pero si se los cede a una empresa, pues soy el titular, la empresa será la titular de esos derechos, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia. Y otra gran diferencia es que los derechos morales se dice que son perpetuos, pues no vencen con el tiempo, mientras que los derechos patrimoniales sí vencen con el tiempo, ¿sí? Acá en Colombia tenemos un término largo de duración de esos derechos patrimoniales que es de 80 años, después de la muerte del autor para personas naturales, si los derechos están a nombre de una persona natural, y si están en una empresa, en principio son de 50 años la duración de ese derecho, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esa diferencia entre los derechos morales y los patrimoniales. ¿Bien?
¿Qué pasa? Para adquirir precisamente esos derechos patrimoniales yo los puedo adquirir de diferentes formas. Yo los puedo ceder. Cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato de compraventa de una casa, uno habla de un contrato de compraventa de un bien inmueble, pero cuando hablamos ya de derechos de autor o de temas de propiedad intelectual, hablamos es de cesiones. Yo lo que cedo son mis derechos de autor, mis marcas, mis patentes, y lo que hace es una cesión. Si, por ejemplo, me estoy refiriendo a un préstamo, que es un arrendamiento, por ejemplo, cuando ustedes arriendan ese inmueble, pues celebran un contrato de arrendamiento. Ya en el léxico de propiedad intelectual hablamos es de licencias, ¿sí? ¿Qué pasa? También yo puedo adquirir, normalmente las empresas en Colombia, ¿cómo adquieren estos derechos patrimoniales? Por medio de contratos laborales y por medio de contratos de prestación de servicios o lo que se llama los freelance, ¿sí? Entonces, en esos contratos laborales, la tendencia es que normalmente ustedes están trabajando para una empresa y crean una obra protegida por el derecho de autor o cualquier derecho de propiedad industrial, ya sea una marca, una patente, un diseño industrial, esos derechos son de la empresa, a menos de que ustedes pacten lo contrario, ¿sí? Y a pesar de que la legislación colombiana hay muchos principios de que favorecen al autor, la tendencia, es mi opinión, es que pasa casi lo mismo que en Estados Unidos, donde en teoría la legislación no dice que protege de tan amplia gama al autor, sino que protege de pronto un poco más a las empresas, eso es lo que dice a veces la teoría, pero la práctica de lo que yo he visto es que las empresas normalmente pues, son las que terminan con estos derechos. Obviamente pues cuando hay un pago normalmente uno pues es justo retribuirle eso a la empresa, pero hay ciertas situaciones en donde uno dice, uy, no sé si acá estos derechos sí deberían ser de la empresa, porque si de pronto yo creo algo trabajando en la empresa, pero no necesariamente esto está ligado al objeto social de la empresa, ahí quedan las dudas, ¿sí? Y el tema de infracciones, esto es otro elemento que quería resaltar respecto a las formas en que se castigan en Colombia esto. Ustedes pueden iniciar acciones civiles para solicitar el cese de la infracción o igualmente una indemnización a favor del titular. Pueden solicitar a veces la destrucción incluso del material infractor. Y hay otras prerrogativas, pero lo que quiero destacar es que en Colombia ustedes pueden acudir ante los jueces civiles y ante los jueces penales para controlar en el evento en que se infrinjan sus derechos de autor. Desde el 2012 en Colombia también esto se penalizó, el tema de la infracción a los derechos patrimoniales de autor, los derechos morales también, y ya no es algo que sea como laxo, ¿sí? En efecto, pues hay ya condenas penales, incluso por hasta profesores que tomaron tesis de estudiantes, hay condenas ya por este tema de carácter penal. Entonces mi mensaje es para decir que el tema del plagio pues no es algo light, ya es un tema serio que se tiene que respetar, y por eso es muy importante tener capacitación sobre estos temas. ¿Bien? Bueno, acá se ve un poco borroso los pantallazos de este tema que les voy a explicar, que es el tema del registro, ¿sí? De cómo registrar una obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es un proceso que es relativamente sencillo, no hay necesidad de hacerlo con abogado, y para los creadores es una herramienta muy útil, como les digo, que a pesar de que el registro, como les dije, es declarativo, sí ayuda muchas veces a aumentar el estatus de sus creaciones y a obtener una prueba sobre su autoría o sobre su titularidad, ¿sí? Entonces acá les pongo, yo espero que pues estas diapositivas son de uso libre, si ustedes quieren consultarla para que ustedes vean el link, ustedes se conectan a esta página y ingresan con un usuario, ¿bien? Después de que ingresan un usuario les va a salir esta pantalla que les va a mostrar qué tipo de trámites quieren, qué tipo de obra quieren registrar. Entonces les van a salir diferentes tipos de obras, que son las literarias inéditas, o sea, las obras literarias que no se han publicado, la obra literaria editada, la que pues ya se publicó, la obra artística, obra musical, obra audiovisual, el software que, pues como les digo, en la industria digital es tan importante, y el tema del registro de software acá en Colombia es grandísimo, la cantidad de obras que se registran al año de software. El tema de actos y contratos, igualmente, si ustedes ceden sus derechos patrimoniales, también es importante que registren ese tipo de sesiones ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y obras musicales, los fonogramas, también acá
los pueden registrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tipos de obras como videojuegos? ¿Sí? En este tema hay una discusión en derecho, en el derecho de autor, que el videojuego no se ha clasificado propiamente como un tipo de obra, pero efectivamente se protege como un derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un videojuego y cómo hago para registrarlo? Normalmente ese registro lo hago por medio de una obra audiovisual y por medio de una obra musical, porque el videojuego también tiene temas musicales, también una obra artística, todo ese tema de las imágenes. No existe un registro autónomo de videojuegos, pero en mi opinión sí debería existir para permitir a los autores de videojuegos hacer este tipo de registro. ¿Bien? Uh-huh. Aquí nace la incógnita de que cuando nosotros vamos, esa parte donde no está determinado, tipificado dentro de los trámites que ahí está registrado, por ejemplo, la imagen la figura de alguna representación con relación a la identidad de una empresa, ¿dónde se puede clasificar o se aplica tipo analogía dentro de este tipo o se ubica en software, no sé? Sí, ahí eso es relativo, porque tendríamos que ver qué tipo de imagen, digamos, si es la imagen de una persona, si es la imagen de una empresa, pues registro es una marca, registro la marca de la empresa o el nombre o deposito el nombre comercial, pero más adelante vamos a ver un poco el tema marcario de cómo registro la marca de la empresa, ¿sí? Pero digamos acá hablan en temas de derecho de autor, lo importante es registrar este tipo de obras, ¿sí? Pero ya para, digamos, si me refiero a la marca, a la imagen de una empresa, lo registro ya como marca. Es como el actor de una imagen de una empresa, el actor. ¿Como la persona? No, el actor es una figura. Yo voy a hablar sobre, por ejemplo, la empresa Bot Technology tiene un robot que lo representa, esa marca, ese Power, identifica la empresa, debe registrarse como elementos de protección para los usuarios. Sí, ahí lo que, digamos, cuando es protección de personajes, eventualmente uno puede registrar el personaje como marca y también es discutible si uno puede registrar el personaje mediante una obra protegida por el derecho de autor, ¿sí? Se han llegado a aceptar algunos registros de personajes como obras protegidas por el derecho de autor, pero digamos es más una protección literal. Yo no puedo, digamos, abarcar mucho del personaje, ¿sí? Bien, sigamos entonces con los pasos para registrar una obra. Después de que ustedes ingresan sus datos como solicitantes para proceder a hacer, yo les iba a sugerir una cosa al final, si quieren dejemos las preguntas para el final. Bien. La segunda parte es el tema del solicitante, la primera parte, perdón, es el tema del solicitante, que ustedes llenan sus datos, pueden actuar como apoderado, pero como les digo, esto pueden hacerlo directamente ustedes, ¿bien? Y ya la segunda parte es muy importante que ustedes ingresan los datos de los autores, ¿sí? Les da la opción en la parte derecha de abajo de ingresar más de un autor, ¿sí? Y ahí pues les piden pues los datos generales que le pide una persona. Y abajo, por ejemplo, acá lo que estamos solicitando en este ejemplo es un programa de computador, ¿sí? Porque pues es la obra más relevante creo para ustedes. Y seguramente pues muchos de ustedes ya han hecho esto, pero igualmente espero que si no lo hay, esto de verdad les sirva para poder registrar su programa de computador. Entonces, abajo está el tema del productor, que es normalmente pues ese titular de los derechos patrimoniales. Es esa persona a la que van a ceder sus derechos patrimoniales, y ahí tienen que pues llenar persona jurídica normalmente, la empresa que va a ser la titular de los derechos patrimoniales, y ahí también tienen la opción de poner esos datos de la empresa. Esta tercera parte es muy importante, que es precisamente pues, los detalles de la obra. Entonces, en esos detalles de ese programa de computador les van a pedir un título, ¿sí? Un título de la obra de ese programa de computador, una descripción de ese programa de computador. Les van a pedir igualmente el año de creación, que es básico para ustedes decir que de pronto llegaron antes que otra persona frente a la autoría de ese programa de computador. Ahí ustedes es cuando van a llegar y probar, mire, yo tengo el registro de derecho de autor que acredita que en el 2011 yo hice este programa de computador, ¿sí? Y esto pues es un certificado del Estado que pues tiene más validez que de pronto una prueba proveniente de un particular, ¿sí? El país de origen de la obra, pues de ese programa de computador, si fuera pues de Colombia, si es
lo hacemos, si es de Colombia, pues obviamente se pone Colombia, pero esto es para resaltarles que cualquier extranjero puede llegar y registrar su programa de computador, ¿sí? Mediante este sistema en línea, cualquier extranjero lo puede hacer. Igualmente les pregunta si es una obra inédita o editada, si ustedes ya han publicado ese programa de computador o no lo han publicado. Bien. Y igualmente por participación de autores, cuando hablamos de una obra individual, quiere decir pues que ustedes son los únicos que hicieron esa obra. Cuando hablamos de una obra en colaboración, quiere decir que dos o más autores crearon la obra, pero los aportes no se pueden dividir, ¿sí? Los dos son los que crearon la obra y no existe como una persona que dirigiera ese proceso de colaboración, a diferencia de la obra colectiva, que es la otra obra que sale acá en la última parte, que es donde ya existe una persona que está encargada de llegar a cabo ese proceso de creación, y normalmente pues es una persona jurídica, es una productora de software, donde hay desarrolladores, y esta es la mayoría el software normalmente es una obra colectiva, se crea mediante dicha forma de clasificación. Por su origen, obra derivada o obra originaria. La obra originaria pues es cuando ustedes no se basaron en, para llegar a ese resultado, pues no consultaron una obra previa, no le pidieron autorización a alguien para modificar y llegar a una nueva obra, mientras que la obra derivada, como su nombre lo dice, pues efectivamente le pidieron la autorización a otro programa de computador que les dio la autorización para ustedes hacer una obra derivada a partir del mismo, ¿sí? Bueno, ahí en la obra anónima, pues como su nombre lo dice, el autor tiene un derecho de permanecer anónimo, y acá en la obra anónima es una posibilidad que ustedes pueden marcar. Ustedes no necesariamente tienen que publicar bajo su nombre, ¿sí? E igualmente la obra póstuma, que es también pues cuando ya el autor muere, si alguien va a hacer ese proceso de registro, pues marca esa opción. Obra seudónima, ustedes también tienen el derecho de tener alias, un seudónimo. Si el autor quiere, pues en el software no pasa tanto, pero sí, por ejemplo, en la música, casi muchos artistas tienen un seudónimo, ¿sí? Entonces se registra como el seudónimo, aparecen en nombres del seudónimo. Por su forma de elaboración, hay dos tipos de obras, que es obra por encargo, en donde efectivamente es como la obra colectiva, donde hay un encargante que le encarga pues a unos desarrolladores la ejecución de ese software. Y cuando ustedes son funcionarios públicos, también ahí tienen que marcar pues que es un funcionario público en ejercicio de sus funciones el que está creando esa obra. Por último, existe pues ya la opción de que ustedes adjunten el material auxiliar del software, el software como tal y la descripción de ese software, ¿sí? Mediante documentos separados. Normalmente esta plataforma ha mejorado en su facilidad de acceso, en cuanto a que yo puedo aportar no solamente archivos Word, sino varios formatos, PDF, bueno, un poco de formatos que ustedes pueden aportar. Y la última, digamos, lo último que ustedes tienen que hacer para el registro es ya, si los derechos fueron cedidos los derechos patrimoniales cedidos a alguien, a una empresa, a una persona natural, aportan el contrato mediante el cual se cedieron esos derechos, ¿bien? Entonces, digamos, esto es como la generalidad del derecho de autor, es como una de las bases más importantes para que ustedes puedan proteger sus obras mediante el derecho de autor. Y ya vimos los principios, la forma de hacer el registro, digamos, es una mini capacitación del tema, ¿sí? Ahora pasemos al tema marcario. El tema marcario, como les dije, es otra de las ramas en propiedad intelectual, que es una de las ramas de la propiedad industrial. ¿Y qué es una marca? ¿Sí? Una marca lo que distingue es un bien, un servicio, ¿sí? En ningún momento la marca es lo mismo a la razón social, ¿sí? Porque es muy común del empresario colombiano que tienen un problema que se le están copiando y nos dicen a nosotros como abogados de propiedad intelectual, uy, es que me están infringiendo, me están violando mi marca y yo ya hice eso ante la Cámara de Comercio, ¿sí? Eso ese tema de la Cámara de Comercio es muy diferente a una marca. Lo que se hace ante la Cámara de Comercio es el registro de la razón social de una empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la razón social Corferias SAS, por ejemplo, que lo tenga registrado en la Cámara de Comercio.
esa razón social lo que me da es la identidad de la persona jurídica, pero en ningún momento es una marca. La marca es un procedimiento que yo tengo que hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante una delegatura que se llama Delegatura de Propiedad Industrial, donde yo acudo para registrar la marca. Este proceso también lo puedo hacer en línea, es también relativamente sencillo, y lo importante es aprender como las bases de ese derecho marcario, ¿sí? Entonces, las marcas, como les decía, están regidas por un principio que se llama el principio de territorialidad, en donde para yo tener el derecho, pues tengo que registrar en cada país, ¿sí? Como les decía, yo por el hecho de tener una marca en Colombia, no puedo tener el derecho de esa misma marca en Estados Unidos, ¿sí? Y esas marcas se rigen por el principio del primero en el tiempo y primero en el derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el que primero registre tiene el derecho, ¿sí? Es muy difícil cuando, por ejemplo, saqué una marca y no la registré y llegó un tercero y se avispó y solicitó antes, ¿sí? En teoría ese tercero tiene ese derecho. Yo podría iniciar un proceso para probar esa mala fe de ese tercero que hizo eso, pero pues es un proceso desgastante y por eso la invitación, como les digo, es que cuando ustedes tienen una marca que están ofreciendo en el mercado, ya sean productos o servicios, que es lo que identifican, procedan al registro, ¿bien? Hablando de software, que es como el producto que yo me quiero concentrar principalmente, en el software hay diferentes tipos de clases frente a las cuales yo puedo registrar una marca como productos o servicios, ¿sí? Entonces, en el software, tal vez el más importante es la clase 9, ¿sí? Que es software y hardware, o sea, programas de computador y todo lo que ya tiene que ver con pues, la consola, el CPU, todo eso, es lo que yo registro en clase 9. ¿Y por qué existe esta clasificación? ¿Sí? Existe un convenio internacional que es la clasificación internacional de NISA, donde los países se ponen de acuerdo para decir cómo clasifican sus productos o servicios. Entonces, hay 45 clases marcarias, y ¿eso por qué existe? ¿Por qué existe ese tema de la clasificación? Se dice es porque las marcas están regidas por el principio de especialidad, que quiere decir que pues yo registro en esas clases para no monopolizar el mercado bajo una marca, de que si yo, por ejemplo, tengo el videojuego Namco y quiero registrar esa marca para identificar eso en clase 9, llegar y decir, si no existiera la clasificación, abarcaría todos los productos y servicios existentes, ¿sí? Y monopolizaría demasiado el conocimiento y el acceso a los mercados. Entonces, por eso precisamente existe esa clasificación marcaria. Entonces, acá les pongo las marcas aplicables sobre todo en software. Entonces, por ejemplo, en la 16 tenemos manuales de usuario, juegos de computador. En la 35 tenemos todo relacionado con publicidad en software. La 38 telecomunicaciones, redes sociales. Bueno, como ustedes tienen estas diapositivas, también igualmente si les sirven de guía para más adelante, acá se las rotan. Bien. Igualmente, como les decía en el derecho de autor, porque es importante la existencia de este derecho, precisamente para controlar imitaciones, igualmente por el tema de las licencias que ustedes quieren hacer con una marca, por las sesiones que si ustedes quieren vender su marca a una empresa, también esto es muy importante. Hoy en día es muy relevante el tema de franquicias en muchos servicios del sector tecnológico, y tener la marca registrada cuando uno va a franquiciar es importantísimo. El proceso de solicitud, como les dije, se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio y consiste básicamente en que ustedes en línea, esto también se puede hacer en línea, ya la mayoría de solicitudes son en línea, lo presentan, hay un periodo de publicación, hay otro periodo de oposiciones donde terceros que estén interesados en oponerse a su marca lo pueden hacer, porque esto pasa mucho también en Colombia, como les digo, que no solamente el tema de mala fe, que alguien que se quiera aprovechar de que solicita una marca de alguien que no la tiene registrada, sino también el tema de que hay marcas que efectivamente no hay mala fe, pero hay marcas que son similares y por eso ese tercero tiene la posibilidad de oponerse, ¿sí? La oficina de marcas local en todo caso pues hace un examen para verificar si la marca se puede registrar o no, teniendo en cuenta las marcas previamente registradas, ¿sí? ¿Y qué derechos me da esa marca? Me da un derecho por 10 años renovables. Una vez me conceden a mí, es un derecho de propiedad industrial por excelencia porque no vencen con el tiempo.
Si ustedes, por ejemplo, tienen una patente, que es otro derecho de propiedad industrial, después de los 20 años de la patente de invención, eso ya pasa a un dominio público y cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, la marca tiene ese beneficio, que por eso ustedes ven pues, marcas actualmente que siguen aplicándose en la industria, millones de marcas que pues, siguen siendo protegidas mientras que se renuevan, ¿sí? Y quiero destacar en este tema que es un error común del empresario, es ese tema de la ausencia, esa informalidad de la que les hablaba al principio de mi presentación, precisamente es eso, que no registran sus marcas y llevan 6 años operando y de pronto ya tenían el capital para pagarle la tasa oficial al Estado. Normalmente para una microempresa la tasa en una clase cuesta como 600 algo, y a veces porque creen que esto no es relevante, no lo hacen y después les toca cambiar todo el nombre, ¿sí? Entonces esta, como les digo, es una invitación a formalizar esa estrategia, a formalizar el tema del registro. Tenemos la ventaja en Colombia que la oficina pues, está concediendo marcas relativamente en un periodo corto en comparación a otros países. Normalmente en 6 meses ya puede salir una solicitud de marca, pero por ejemplo hay países en Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, hay eventos donde demoran muchísimo más, 5 o 6 años en un registro de marca que en teoría pues, no parece un proceso tan complicado, ¿sí? Y tenemos una ventaja adicional en Colombia que en el 2012 suscribimos el Protocolo de Madrid, ¿sí? El Protocolo de Madrid es un tratado que ha permitido que suscribimos, mediante el cual ha permitido que yo solicite el derecho marcario en otros países mediante una única solicitud internacional. Yo puedo asignar a los países miembros de ese protocolo para llegar, en vez de tener que ir a un país y contratar un abogado y solicitar la marca en ese país. ¿Eso de qué me sirve? Que me abarata los costos del solicitante, ¿sí? Entonces esa es otra ventaja adicional en el caso de que ustedes quieran proteger su marca en el exterior. Y ese tema de proteger la marca en el exterior, como es un derecho territorial donde yo debo protegerlo en los otros países, sí les recomiendo que si sus empresas pues están en varios países, tienen obviamente no constituidas, pero si ustedes tienen negocios en otros países, que sí intenten esa protección de la marca en esos otros países, ¿sí? Ya sea por medio de un licenciatario que también pueda hacerlo, pero es importante proteger el nombre teniendo en cuenta que son intangibles, ¿sí? Y pues hoy como en el sector digital en internet pues es tan fácil el acceso a la información, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el derecho de autor pero con la marca, dándoles unas bases sobre cómo hacer ese registro de marca. Entonces ahí igualmente les pongo el link para que ustedes puedan acceder a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde pueden proteger donde pueden registrar en línea las marcas. Por lo primero que yo tengo que empezar es las búsquedas. Cuando ingreso ese link me da la opción de buscar signos distintivos y ahí si es una marca nominativa, es decir, palabras, yo voy a poner el nombre de la marca y me van a salir los antecedentes. Y ya eso es un tema más complejo porque ustedes tienen que entrar a ver si los productos o servicios, si salen marcas similares o iguales, se relacionan con la marca que ustedes quieren registrar, ¿sí? Pero digamos, este es un elemento que les sirve a ustedes para llegar a ese resultado. El segundo ya es cuando yo voy a empezar con la solicitud. El sistema pues también me da la opción de solicitar signos distintivos y me va a salir esta imagen donde lo primero que me pregunta es que si lo hago en nombre propio o con un apoderado, ¿sí? Entonces si lo hago pues a nombre de ustedes, seleccionan esa opción y la segunda parte que me pregunta es la prioridad, ¿sí? Esto es un concepto también de derecho marcario que es muy importante. ¿Y en qué consiste? La prioridad de los derechos de propiedad industrial es una ventaja para los solicitantes, en el caso que ustedes hagan una solicitud en otro país. Hagamos de cuenta que hoy es 22 de septiembre. Si yo cuento 6 meses atrás del 22 de septiembre y hago una solicitud de marca en Estados Unidos y el día de hoy llego a solicitar esa misma solicitud en Colombia, usando esa opción de prioridad, puedo llegar y decir que en Colombia solicité la marca en realidad hace 6 meses, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Para que en el caso de que en el interregno del 22 de septiembre a 6 meses atrás llegó alguien a Colombia solicitando una marca igual o similar,
yo puedo llegar y la superintendencia, la oficina de marcas pueda llegar y decir, no, usted por haber solicitado la prioridad del derecho, se cuenta su fecha de solicitud en Estados Unidos y esa persona que solicitó en ese interregno, pues no va a tener la opción de registrar la marca porque había una marca previa, ¿sí? ¿Y por qué se da este derecho de prioridad? ¿Por qué se da? Efectivamente es porque como estamos hablando de intangibles, donde pues para mí es muy difícil llegar y solicitar el mismo día todas las marcas en todos los países, por eso se tiene en cuenta esa ventaja de la prioridad, ¿sí? Entonces es una opción que ustedes pueden utilizar. Si obviamente pues solamente quieren registrar en Colombia, pues no usan ese tema de la prioridad. Las clases es lo que les mostré en la diapositiva anterior de las 45 clases, donde les da la opción de verificar en qué clase ustedes quieren registrar su marca. ¿Bien? Y la otra parte es cuando les pregunta la información del signo, ¿sí? Entonces hay muchísimas clases de marcas, hay marcas nominativas que son por ejemplo palabras, hay marcas que son solamente palabras, figurativas que es solamente pues una figura como su nombre lo dice, hay marcas mixtas donde pues es una combinación de palabras y figuras, ¿sí? Hay marcas tridimensionales donde normalmente una marca tridimensional es por ejemplo la forma de una botella, siempre y cuando esa forma sea distintiva. El requisito general para registrar una marca es que la misma sea distintiva, que es lo opuesto a lo genérico, ¿sí? A veces esto se confunde mucho que la gente solicita marcas que son totalmente genéricas y se las niegan, ¿sí? Entonces lo importante en el registro de marcas es que sea plenamente distintiva, que como les digo es lo opuesto a lo descriptivo, a lo genérico. Y hay muchísimas marcas más, por ejemplo las marcas táctiles son marcas no tradicionales, por ejemplo, esto no es del sector digital, pero por ejemplo la botella de Olpar, esa superficie corrugosa, se registró como una marca táctil, ¿sí? Entonces hay muchas cosas en registro de marcas no tradicionales que efectivamente se pueden registrar. Por ejemplo, ¿qué pasa con las impresoras 3D que sacan ahorita productos? Hay toda una discusión de propiedad intelectual alrededor de proteger eso, como marcas o como diseños industriales. Cuando ustedes tienen en el sector digital, cuando hay consolas de videojuegos, controles, computadores, es muy usual, por ejemplo, a veces protegerlos como marca tridimensional. Lo que pasa es que proteger una marca tridimensional no es tan fácil porque yo tengo que probar esa distintividad, que esa forma no es genérica, y por eso también antes de la existencia de la marca tridimensional existía una figura y existe aún, que es el diseño industrial, ¿sí? No es una marca, es otro derecho, en donde ese derecho la duración vence a los 10 años, a diferencia de la marca que yo puedo prorrogarla con el tiempo. Como estrategia empresarial, si ustedes pueden registrar una marca 3D, es mucho mejor que un diseño industrial, porque yo puedo, la marca no vence mientras yo la prorrogue, mientras que el diseño industrial se me vence a los 10 años, ¿sí? Entonces, pero los requisitos para el registro de una marca tridimensional, probar esa distintividad no es tan fácil. Bueno, ya el último derecho tradicional de propiedad industrial relevante, digamos, en la industria son las patentes, ¿sí? Cuando ustedes decían que si las ideas se protegen, que las ideas del principio en el derecho de autor es que no se protegen, cuando hablamos de patentes, creo que sería lo más cercano a proteger una idea, ¿sí? Porque la protección de una patente es mucho más amplia de lo que yo puedo ver, por ejemplo, en un derecho de autor, ¿sí? En una patente, los requisitos para yo lograr una patente son bastante exigentes. Son 3 requisitos. Uno es la novedad, es decir, que yo cree algo novedoso no solamente en Colombia, sino que sea novedoso en todo el mundo, ¿sí? Igualmente existe otro requisito que es la aplicación industrial, que consiste en que lo que yo cree pues sea aplicable a como su nombre lo dice, en la industria, algo que se pueda vender. Este requisito es muy fácil de sobrepasar porque cualquier cosa que yo cree casi que es susceptible pues, de comercio, de venta. Y hay otro tercer requisito que es mucho más complicado de obtener, que es la altura inventiva, ¿sí? Que se refiere a la no obviedad. ¿Y en qué se diferencia esto con la novedad? Porque a veces puede sonar como que son similares, pero sí tiene una diferencia, es que yo puedo inventar algo novedoso, pero no necesariamente para que me conceda una patente lo novedoso basta, sino que tiene que ser no obvio. Yo puedo llegar a algo que digo, bueno, esto no existía, pero para usted llegar a este resultado, eso es obvio, ¿sí? Entonces, por eso es otro requisito que se exige en las patentes. Existen 2 clases de patentes, que es la patente de invención, que dura 20 años, y otro tipo de patente que hagamos de cuenta, una patente de menor grado que se llama la patente de modelo de utilidad, que dura 10 años.
en donde el requisito solamente es la novedad y la altura y la aplicación industrial, ¿sí? ¿Qué pasa con la industria digital en las patentes? Sí hay muchas patentes detrás de temas de tecnología, claramente, pero acá el punto que quiero resaltar es el tema del software. Los legisladores en su momento, cuando dijeron cómo protegían el software, si como derecho de propiedad, si como patente o como derecho de autor, eso fue una discusión muy grande, en donde finalmente concluyeron que era mejor protegerlo por derecho de autor, porque una de las grandes razones es que si lo protegían como patente, proteger un software como patente implicaría monopolizar demasiado el conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo las aplicaciones de hoy en día para pedir carros Uber, si por ejemplo Uber tuviera una patente sobre eso, imagínense pues lo que podría impedir. Pero por eso existe, por ejemplo, Cabify, ¿sí? En donde ahí no existiría una patente sobre eso porque, como les digo, sería demasiado monopolizar el conocimiento, pero tampoco quiere decir que pues, Uber no pueda proteger sus derechos de propiedad intelectual. Efectivamente, ellos tienen protegidos el código, sus algoritmos, ¿sí? Mediante derechos de autor, que es el código fuente y el código objeto, pero como les digo, no proteger patentes sobre este tipo de programas, pues no monopolizaría demasiado y eso es una de las razones, ¿sí? Pero sí es importante mencionar que no quiere decir que yo no pueda patentar algo que tenga que ver con software, sino que el software como tal, el consenso del legislador en estos temas es que se dijo el software como tal no puede ser patentable, y acá la oficina en Colombia ya es un poco más abierta de proteger temas de patentes que tengan software, pero como les digo, vuelvo y repito, que no el software como tal, no el código fuente, el código objeto, eso no se protege como derecho de autor, ¿bien? Bueno, ya la última parte, que es el tema de esos derechos que no son los tradicionales de propiedad industrial o de propiedad intelectual, quiero mencionar unos 5 puntos finales de este tipo de derechos que también son muy relevantes para la industria. Entonces, por ejemplo, el tema de los secretos empresariales, ¿sí? Como su nombre le dice, estos son secretos, estos no son, no es información pública, como si es el tema de una marca, como si es el tema de una patente, donde yo efectivamente revelo pues, ese conocimiento. En los secretos empresariales, yo efectivamente guardo ese secreto y en caso de que esté interesado en revelarlo, celebro lo que nombraban en la conferencia pasada de los acuerdos de confidencialidad, los NDA Agreements, que son pues es la sigla normal que se usa en los negocios, que la gente dice, mándeme el NDA, que es un Non-Disclosure Agreement, que es una forma de proteger ese tipo de secretos empresariales, ¿sí? Y es una cuestión a veces de estrategia porque posiblemente yo tengo un producto tecnológico que puedo llegar a patentar, pero como les digo, como la patente dura 20 años, yo puedo llegar y decir, bueno, mejor lo protejo como secreto empresarial, porque mientras lo mantenga como secreto y celebren unos buenos acuerdos de confidencialidad, pues esto me va a proteger muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces casi que es una decisión empresarial, pero al mismo tiempo pues la patente, si yo logro una concesión de una patente, pues puedo llegar y licenciarla, puedo llegar y cederla, y las regalías por una licencia de patente pueden ser muy altas, ¿sí? Pero también, como les digo, existe la opción de proteger estos intangibles en el sector digital como secretos empresariales. ¿Qué pasa cuando les nombro acá términos y condiciones? Esto no es propiamente pues, un derecho, pero es algo que sí les recomiendo mucho en el sector digital, en cualquier programa de computadora, en cualquier página, realizar estos términos y condiciones porque cada vez más hay responsabilidad de empresas en el sector digital porque no tenían términos o condiciones y no regularon bien esto y tienen problemas sobre todo frente al consumidor, ¿sí? Por protección al consumidor y por tema de datos, por el tema de la privacidad de los datos, por el tema de la protección de datos. Entonces esto también es una invitación a formalizar en ese sentido, tener al menos una realización de términos y condiciones. ¿Qué pasa con las bases de datos? Es otro tipo de intangible, claramente no se clasifica propiamente como un derecho de propiedad intelectual estrictamente, pero sí es otro tema que yo les recomiendo muchísimo que lo tengan igualmente presente por el tema de la responsabilidad en la violación del manejo de esos datos, ¿sí? En Colombia es obligatorio registrar esas bases de datos también ante una delegatura de la Superintendencia de Industria y Comercio. E igualmente ustedes como
como creadores de una base de datos también pueden tener eventualmente protección de esas bases de datos como derecho de autor, ¿sí? Entonces, es otro tipo de intangible que les quería resaltar para este tema. ¿Qué pasa con los derechos de imagen? Que era algo similar a lo que me preguntaban hace poco acá adelante. Ahorita cuando termine creo que nos queda algo de tiempo para las preguntas, pero es otro tema que les quería resaltar. El tema de derechos de imagen es clave en el sector digital, porque muchas veces en software o videojuegos o en publicidad toman imágenes de personas para explotación comercial y eso no se puede en Colombia, tampoco pues en muchos países del mundo. En Colombia, cuando yo uso la imagen sin autorización de otra persona, tengo el riesgo de que me demanden por temas de competencia desleal por utilizar esa imagen o por temas de protección de datos, ¿sí? Entonces, es un tema que les quería resaltar. Acá simplemente les pongo esta imagen que no es un caso colombiano, pero es un caso relevante para la industria digital frente a la imagen que utilizó Electronic Arts en el 2014. En el 2004 fue este caso, fue pues antes el uso que hizo Electronic Arts, pero lo que pasó fue que ellos utilizaron la imagen de Oliver Kahn, que era ex arquero de la selección alemana, sin su autorización y lo colocaron en el juego, ¿sí? Como estos hay muchos más casos, por ejemplo hay uno reciente que no llegó a tribunales que es de Maradona contra Konami, que también utilizaban sin la autorización de él, pero esto se los pongo es como relevante para hoy en día, para que ustedes tengan en cuenta que el derecho de imagen pues no es algo como se venía hace unos 15 años, que tal vez pues de esto no era importante, pero fíjense que cada vez la protección en la economía creativa y este tipo de intangibles cobran más relevancia, ¿sí? Entonces, eso es algo que igualmente ustedes pueden ceder, licenciar. El tema de derechos de imagen es otro tema en el radar. Y por último, el tema de competencia desleal, que también el conferencista pasado hablaba. A veces cuando yo no tengo un derecho de propiedad intelectual registrado, alguien en el fondo había hecho una pregunta sobre ese tema de un guión, por ejemplo. Si para mí un formato, digamos en formatos televisivos, efectivamente uno sí puede registrar eso como derecho de autor, ¿sí? Como les digo, la protección a veces es más literal porque es muy difícil impedir que otra persona haga algo similar, pero incluso cuando yo no tengo ni patente, ni derecho de autor, ni marca, a veces la competencia desleal es una gran herramienta para controlar esos actos de imitación, ¿sí? El juez es el que viene a decidir, obviamente, si hubo competencia desleal, viendo si efectivamente existió una imitación, pero es otro concepto que espero se familiaricen con él para controlar esa copia, ¿sí? Y ya como mensaje final quería reiterarles lo que les decía al principio. Mi intención es que en realidad los creadores, pues yo soy un apasionado por el tema de proteger a los creadores mediante estos derechos de propiedad intelectual, pero mi invitación es precisamente que se capaciten y formalicen la industria utilizando este tipo de herramientas, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Haciendo esos registros de contratos y esos registros de derechos de propiedad intelectual y elaborando los contratos y no quedar como en la informalidad, en lo que suele suceder, que todo es verbal, que yo contraté este desarrollador pero pues nunca le hice firmar nada, no hablamos nada de los derechos. Entonces es muy importante eso. Y ya pues bienvenidos a las preguntas que tenían. Buenos días, mi nombre es José David. Yo tengo una duda respecto a el software. Normalmente uno lo está actualizando constantemente y creando nuevos algoritmos o mejorando. Esos nuevos algoritmos o mejoras, ¿tenemos que volver a entrar acá y registrarlas? Sí, cada algoritmo. Mi recomendación es que sí, y mientras las mejoras sean de ustedes, pues que no se basen del contenido de un tercero, lo hagan, porque pues si están basados del contenido en tercero, la idea es que pidan la autorización de ese tercero y habría una obra derivada, pero si las mejoras las hacen ustedes, sí es bueno que los hagan, porque ¿para qué sirve ese registro? Efectivamente es para tener una prueba de la autoría y titularidad de ustedes. Entonces, mientras que ustedes hagan ese registro, pues pueden prevenir que el día de mañana, si alguien saca un programa con las mejoras, puedan probar ustedes eso, ¿sí?
Entonces, mi recomendación es que si yo, obviamente sé que pues, es un trámite que uno tiene, es engorroso, pues porque quita tiempo y todo, pero fíjense que a diferencia de las marcas, esto es gratuito en Colombia. Yo hice un estudio a nivel latinoamericano de si el registro de derecho de autor era gratuito en los otros países y vi que en Latinoamérica el único país donde no cobran por esto es Colombia, ¿sí? Entonces es una ventaja grandísima y ustedes lo pueden hacer en línea. Entonces sí los invitaría en ese caso. Buenos días. Le quería hacer dos preguntas. La primera, si yo registro una obra literaria, por ejemplo, a mi nombre, y quiero después editarla con seudónimo, ¿es obligatorio hacer el procedimiento con el registro con seudónimo? Si es así, ahí piden una declaración de seudónimo. ¿En qué consiste ese trámite? Yo nunca he entendido cómo se hace eso. Y la segunda, en caso de una revista, si se indexa, si se le asigna el ISSN, ¿eso protege de alguna manera los textos que contiene esa publicación o eso registro es asunto de cada autor? Listo. Sí, en cuanto a la primera, el trámite del seudónimo efectivamente tiene que hacerse en notaría, ¿sí? Y yo sí tengo la posibilidad de registrar esa obra, después puedo cambiarla para que quede como seudónimo, ¿sí? No habría inconveniente. Serían dos registros apartes y pues primaría ya el segundo, que sería como seudónimo. Y en cuanto a la segunda, en realidad el registro, el ISBN no es un registro de derecho de autor, es un registro que se hace más para la ubicación, para el carácter del libro, de ubicar esa obra literaria, pero no me concede derechos de autor ese registro. Entonces sí tocaría hacer pues el registro de derecho de autor. Buenas tardes, días. Buenos días. En cuanto al registro de software, en mi caso particular, nosotros somos una empresa de tecnología, intentamos registrar varios software, pero cuando uno va a cargar el código fuente, tiene limitante. Entonces me parecería bueno, no sé, la conexión que tengas con el tema del desarrollo de la página para derechos de autor, hacerlo en línea, hay un problema con eso. Entonces le toca a uno cortar eso para poder sacar, en el caso de que en una auditoría nos requieran por lo menos iniciar el trámite del registro. Sí, ahí he oído también ese problema y nos ha pasado también a nosotros, es una incompatibilidad también a veces de la plataforma, pero incluso no es necesario aportar ese código fuente. Hoy en día, pues digamos, sí he visto casos donde han permitido el registro del software mediante el material auxiliar y la descripción que uno aporte, ¿sí? Y entonces, digamos, esa sería mi estrategia en el caso de que presenten esas fallas técnicas. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Para hacerle una pregunta, nosotros en una agencia creamos contenidos para una marca importante para las redes sociales. Luego vimos que una marca también importante casi que copió en su totalidad el mismo diseño y el concepto. ¿Esto se puede llegar a proteger por derechos de autor? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿qué posibilidad hay de eventualmente uno coger alguna imagen que esté, por ejemplo, en un Google y hacerle alguna adaptación y que aún así sea como una modificación a esa, digamos que, archivo original? Muchas gracias. Bien, en cuanto a la primera, el tema de la marca, si uno eventualmente puede llegar y proteger como derecho de autor una imagen, pero tiene que alegar que es una obra artística, ¿sí? No es tan sencillo, ¿sí? Porque tiene que tener ese carácter artístico y no tanto, digamos, hay una causal de irregistrabilidad de marca, que no se pueden registrar las marcas que están protegidas como derecho de autor, ¿sí? Entonces, por eso sería inconveniente alegar eso. Lo ideal, obviamente, es proteger la marca si uno la tiene registrada. Si alguien lo registró, como les decía, si lo registró antes, como les decía, yo tengo que probar esa mala fe de esa otra persona que llegó y hizo mal ese registro, ¿sí? Y la otra pregunta, se me olvidó. Si yo tomo una imagen hay una cosa que se llama, ahí el panorama es diferente en las jurisdicciones. Digamos en Estados Unidos hay una cosa que se llama usos transformativos, ¿sí? En donde a veces hay personas que han logrado vender mercancía modificando la imagen, por ejemplo en camisetas de la cara por ejemplo, de Prince, ¿sí? Entonces con cierto nivel artístico pueden llegar y vender camisetas.
Acá en Colombia, digamos, el tema de excepciones frente a eso no es tan, de pronto no es tan laxo pues mi recomendación es en el tema de imágenes siempre tratar de conseguir la autorización pues del autor o titular de esa imagen antes de publicar, antes de hacer eso, ¿sí? En algunos eventos la ley consagra ciertas excepciones para yo publicar ciertas imágenes. Por ejemplo, pues una foto que yo tomo en un sitio público, pues está en un sitio público, ¿sí? Y lo puedo hacer y puedo tener ingresos alrededor de eso, ¿sí? Si estoy en un sitio privado o, por ejemplo, si tomo la imagen de una persona, ya tengo el tema de los derechos de imagen, ¿sí? Entonces, no son temas de blanco y negro, sino que son temas de grises donde depende del caso concreto, pero más o menos esas son como las luces que le podría dar en ese caso. Acá. Buenos días. Buenos Yo días. tengo dos preguntas. La primera es algo sencilla. Yo soy fotógrafo y he realizado varios reportajes gráficos. ¿En qué ítem lo puedo suscribir? O sea, los derechos de autor en audiovisual o en obra literaria editada. Obra artística. Obra artística. En lo que vimos, en obra artística, cuando ustedes ponen obra artística, ahí no les alcancé a mostrar esa parte, pero en obra artística salen muchísimos tipos y sale la obra fotográfica para eso. Listo. Arte digital, sí. Vale, gracias. Y la segunda es, yo para mi trabajo de grado hice un documental sobre Cali. Como el documental es más de universidad, yo no me iba a lucrar. Sin embargo, yo necesitaba como unos clips de los primeros Juegos Nacionales en Colombia que se hicieron en 1928. Yo podía extraer esos clips y citar la fuente que realizó esos videos. Y eso es para un tema informativo, no es ánimo de lucro, sino... Sí, tema informativo para graduarme y para mostrarlo en la Casa de la Cultura de Cali. Sí, yo no le vería problema en eso. Digamos, cuando hay una excepción en derecho de autor que cuando yo puedo utilizar esos contenidos protegidos por el derecho de autor, porque efectivamente ese contenido está protegido por el derecho de autor, pero la excepción es cuando yo tengo cuando lo hago por fines educativos o culturales, lo puedo hacer, ¿sí? Gracias. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto, Mauricio Galofre. La pregunta es, en el caso de registro de marca, cuando en el caso de mi agencia registramos una marca que lleve un símbolo y una palabra, y como en el caso de su logo, tiene el HD, el símbolo arriba y la palabra debajo, ¿se puede registrar completamente cualquier tipo de adaptabilidad que tiene el logo o habría que registrar cada adaptabilidad que tiene el logo? Ujú. Bien. En ese caso, esto digamos es un ejemplo, una marca mixta donde no tengo que hacer dos registros por separado, sino que hago el registro en esa marca mixta, me protege tanto el Herrera Díaz como el HD en ese logo, ¿sí? Yo no tengo que hacer dos solicitudes por separado, ¿sí? Obviamente lo más importante si es una marca con palabras es siempre proteger el componente nominativo, ¿sí? A veces uno hace la búsqueda de antecedentes marcarios y hay marcas similares, ¿sí? Hay marcas previamente registradas que son similares en la parte nominativa. Entonces, una de las recomendaciones que yo les daría en ese caso es agregarle un logo, componente figurativo, para solicitar una marca mixta que pueda lograr diferenciación, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Una de mis preguntas es con respecto al tema de los contenidos educativos. Teniendo en cuenta que hay unas excepciones cuando el material es con fin educativo, ¿qué pasaría si es una empresa la que la están contratando para desarrollar el contenido educativo? Es decir, si hace referencia a unos libros, a unos textos educativos, bien sea a través de enlaces o algunas imágenes, dentro de un contenido por el que le están pagando a la empresa, pero finalmente el fin es educativo, Sí. ¿cómo sería? Sí, ese caso? exacto. Ahí, digamos, a veces eso se disfraza, el tema de fines educativos se disfraza bajo fines educativos, pero evidentemente un ánimo de lucro, ¿sí? Si yo soy una empresa que se dedica a textos escolares y toma el contenido de otra para textos escolares, pues obviamente no cabría la excepción. Los fines educativos es precisamente, si yo una cátedra en la universidad y pongo una película para ellos, pues obviamente estoy dentro de la excepción. Pero digamos en ese caso, pues habría ánimo de lucro de la otra persona y no aplicaría propiamente el fin educativo como excepción. ¿El derecho de cita aplicaría en un caso así? El derecho de cita, pues ahí también toca contestarle como abogado, depende de la situación, ¿sí? Pero en ese derecho de cita,
lo más importante a tener en cuenta es que, que se respete propiamente una cita, como su nombre lo dice, es un fragmento, ¿sí? Porque muchas veces la gente entiende que, no, pero pues yo pongo todo el libro y pongo el nombre del autor y el título, pero el derecho de cita precisamente pues es un fragmento donde yo pues uso ese contenido, pero pues no nos referimos pues a todo el contenido de la obra, es un pedazo nomás. Buenos días. Trabajo en un Vivelab. Allí llegan chicos con proyectos de emprendimiento, en su mayoría relacionados con el desarrollo de contenidos digitales. Cuando tienen proyectos de desarrollo de software, sea videojuegos o sea cualquier tipo de plataforma, por lo general ellos se agrupan, hay desarrolladores, hay diseñadores, hay algunos de los muchachos que hacen parte del equipo que trabajan en la parte de marketing. Quisiera que me recomendaras cuál es el ideal del proceso que deben llevar a cabo los muchachos para que en caso de que si el proyecto está programado para terminarse en 8 meses y suele suceder a los 6 meses, uno de los desarrolladores abandona el trabajo por un tema laboral o por un tema personal o alguno de los diseñadores, ¿cómo se respetaría la autoría del muchacho en la participación en el desarrollo del proyecto y los derechos de explotación una vez que el producto esté acabado? Sí, esos son los llamados chicharrones que uno recibe hoy en día, pero sí es una situación muy común, ¿sí? Que dejan el proyecto ahí botado, a veces por justas causas, otras veces porque quieren simplemente abandonarlo, pero digamos, es muy, en ese tipo de casos, cuando hay autoridad de por medio y la persona se va, si toca y ustedes van a, por ejemplo, hacer un registro, es muy importante que obviamente tengan la autorización de esa persona que se fue, que era autora, ¿sí? Eso es muy importante, pero digamos la recomendación principal, sobre todo, si los derechos patrimoniales, si estamos hablando de derecho de autor y los derechos patrimoniales pues van a ser de esa empresa, obviamente desde el principio aclarar ese tema, porque vuelvo y le repito, lo que pasa mucho en Colombia es que esto no se formaliza nunca y los proyectos se hacen así y ya es cuando viene el chicharrón, cuando se genera el problema y no se tenía ninguna autorización, nada. Entonces, la recomendación es más en cuanto a formalizar y elaborar ese tipo de contratos. Hola, buen día. Yo tengo 2 preguntas llevadas a lo que es el ámbito digital, de periodismo digital. La primera se refiere a la parte de la competencia desleal. Si, por ejemplo, tenemos 2 marcas que tienen contenido muy similar en cuanto a texto, y por ejemplo una reformula los textos de la otra o ideas muy claves, pero el tema es el mismo, ¿allí podemos hablar de algo de plagio o allí estaría, o no habría ningún problema? Y en este mismo marco también quiero preguntar si las estrategias de contenido que tenemos entre ambas marcas, una copia exactamente lo que hace la otra, todos los formatos, hablamos de GIF, de videos, de infografías, en fin. ¿También allí podríamos hablar de plagio o estaríamos hablando de lo que, o sea, no podríamos hacerlo porque sería una monopolización del sector? Sí. Esa es la primera pregunta y tengo otra. Listo. De ese tema lo más importante es el tema en derecho de autor. Claramente, pues si la otra persona está reproduciendo lo que ustedes tenían, es el llamado plagio, ¿sí? Ahí claramente. El tema ya de competencias leales como una alternativa cuando el derecho de autor en esos casos no funciona, mirar si esa imitación de la otra empresa podría llegar a controlarse mediante competencia leal, que es un poco más débil que el derecho de autor para controlar ese tipo de infracciones, pero sí efectivamente, como me lo planteas, sí veo que habría mérito en reclamar. Y en el caso de la utilización de imágenes, quiero preguntar si es posible que utilicemos fotografías o videos que estén publicados en redes sociales. ¿Habría que solicitar allí una autorización por escrito o podríamos usarlo sin ningún problema? Digamos, fotos y videos en redes sociales, también hay muchas vertientes de situaciones que pueden pasar. Si yo, por ejemplo, tomo y el uso que ustedes van a hacer, por ejemplo, porque ustedes van a hacer un uso comercial de una foto que alguien puso en Facebook, eso no quiere decir que porque alguien lo puso en Facebook es gratuito y lo pueden utilizar. No es así, porque en todo caso, pues si hay un derecho de autor detrás de eso. Hay posturas que dicen que porque yo puse en Facebook eso es libre, pero no es así. En realidad el autor sí tiene esa potestad de proteger su obra y lo importante es que para qué fines lo van a utilizar ustedes, ¿sí?
Si es para fines informativos, que clasifica eso, sí eventualmente lo pueden utilizar. ¿Sí? Buenas tardes. No, Sí, sí. Perdón, ya, pues dejamos la última pregunta y ya me dicen para terminar, por favor. volviendo al tema de contenidos digitales en la construcción, si hay inversión pública, ¿sí? Y se contrata a un ente privado, ¿sí? Para ejecutar estos recursos, se construyen unos contenidos digitales que utilizan imágenes o videos con derechos de autor, pero se cita, volviendo a la pregunta del compañero, con los enlaces, ¿habría una violación en este caso, siendo que el destinatario final del proyecto es una comunidad educativa pues, del territorio específico que beneficia al proyecto? Sí, ahí, como les digo, esa excepción de fines educativos, como les digo, si es un medio informativo, claramente, o de noticias, cabe, ¿sí? Y también los fines educativos ahí, si por ejemplo es una institución educativa y yo utilizo eso para, digamos, para formar a mis estudiantes, sí, ¿sí? Pero ya, digamos, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un festival, una campaña, donde hay ingresos de por medio, digamos, esa excepción de fines educativos es más relativa, ¿sí? El tema de poner los links, nada más con poner los links puede llegar a haber eventos de responsabilidad por ese hecho, ¿sí? Porque yo pues accedo a un contenido de un tercero que de pronto no tengo la autorización y no estoy dentro de una excepción, ¿sí? Entonces, más o menos sería eso. Bueno, muchas gracias por su atención y las diapositivas se van a rotar. Gracias.